Buenas noches, amigas y amigas que nos siguen en Desafío. Hoy tenemos la conversación con el politólogo, especialista en política ciudadana, independiente, Daniel Pou. Con él vamos a abordar lo que ha sido la eliminación de DICAN y el destino que debe tener la DNCD. Esperen en breve la conversación con Daniel Pou. La agricultura, la producción de alimentos, plantas ornamentales, plantas medicinales, son esenciales para la vida. Por eso un gran pensador francés, Danton, dijo, la educación después de la alimentación. República Dominicana tiene el honor, la ventaja de contar con 18 millones de hectáreas de tierra cultivables, de la cual solo estamos cultivando 14 millones. Yo particularmente, en mi experiencia ya de tantos años como agrónomo, gremialista, he escrito obras agropecuarias, mi labor congresional, produje el libro La Nueva Agricultura, con la idea de que los dominicanos veamos lo que tenemos y podamos colocar la agricultura en el primer plano de la economía, que podamos retornar al aporte del 20% que hacía la agricultura, por ejemplo, en el año 1977, cuando hoy tenemos solamente un 4.9, es decir, hemos reducido de 20 a 4, pero podemos subir. Entonces, mi sugerencia a la nación, al presidente Luis Abinader, a los congresistas, a los líderes comunitarios, a los productores en general, es que nosotros retornemos. Por ejemplo, se están reforestando en 7 lugares. Podemos tener una reforestación en la nación completa, es decir, sembrar café, cacao, madera, en todos los lugares que sean de 700 metros sobre el nivel del mar para arriba. Pero también nosotros podemos producir en la zona baja cultivos tan importantes como mejorar más el arroz, producir maíz, que hoy se importan 150 millones de dólares en maíz como insumo para el pollo y el huevo. Eso se puede producir aquí. Entonces, la idea de la agricultura, tan importante, repito, para la vida humana, porque un buen alimento da un cuerpo más sano, prolonga la vida, nos permite aportar más, que la agricultura en República Dominicana se retome, que las escuelas agrícolas se puedan ser mejoradas, ampliadas, apoyadas. Todas las escuelas que están en todas las universidades, que están en Elisa, que están en Loyola de San Cristóbal, Loyola de Dajabón, y también en la querida Escuela Agrícola de La Vega, de los Salesianos. Por eso hemos dicho que República Dominicana puede mejorar sus ingresos con nuevas riquezas agropecuarias que le permitan, primero, salir de la pobreza y mejorar una clase media en el sector agropecuario amplio para la República Dominicana, pero también tener ingresos para que el gobierno, las autoridades, los poderes del Estado, los ciudadanos, podamos tener mejor salud, podamos tener mejor educación, mejorar el agua potable, los caminos y carreteras, con ingresos que puede dar la agricultura. Por eso abogo porque los 18 millones de hectáreas de tierra sean cultivados con la tecnología y la ciencia más importante
que nos van a permitir a los dominicanos entonces aprovechar ese gran nivel agrícola que podemos tener. Por ejemplo, hay climas diversos, desde clima templado en Constanza, en Elías Piña en Hondo Valle, en Barahona, en muchas provincias, pero también tenemos horas sol más que otras naciones, que nos permite también entonces una agricultura diferente. Podemos cultivar todo el año, tenemos agua suficiente, una parte ya en presa y otra parte que hay que construir la presa. Es decir, República Dominicana puede contar para tener el agua suficiente agrícola y potable total si se construyen las obras que hay. De manera que la agricultura es esencial para la vida humana, pero la agricultura puede ser el subsector que aporte más a la economía, que aporte más al país y que ayude a seguir saliendo de la pobreza, que hoy, con los efectos de la pandemia, se habla de que del 20% que dejó el pasado gobierno puede subir a 30%. Vamos entonces a incentivar nuestra agricultura. Aquí estamos en Desafío por Digital 15 Telemicro Internacional, con la agradable presencia del licenciado Daniel Pou. Como ustedes saben, es un politólogo destacado y consultor en política de seguridad ciudadana y una persona que siempre está aportando a la nación. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, encantado de estar por vez primera en este año, ¿verdad? Año, sí. Por aquí. Espero que se repita la oportunidad. Yo quiero decirle a la gente que Daniel debe venir por lo menos una vez al mes aquí, porque siempre hay temas importantes y Daniel aporta muchas ideas que yo espero que los empresarios, las autoridades, las organizaciones sociales, etcétera, las tomen en cuenta, porque son para el bien y para la mejoría. De manera que yo quiero comprometer a Daniel que venga por lo menos una vez a la semana, al mes. Bueno, sí. Con que usted lo solicite, basta. Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con un tema reciente. Sí. Debo decir que en los temas de seguridad ciudadana y policiales, Fuerza Armada, Daniel tiene una vasta experiencia y en el caso mío le conozco de sus aportes al Congreso. Cada vez que se discutían leyes de esas, el Congreso lo consultaba en las comisiones y Daniel aportaba muchas ideas que son parte de las legislaciones actuales. En ese sentido, vimos que el presidente Luis Abinader dispuso la eliminación del DICAN. Entonces yo quiero que nosotros abundemos de eso, sobre lo que ha sido la lucha antinarcótica de la Policía Nacional, que viene siendo el DICAN, la Dirección General de Antinarcóticos. Sí, de la Policía Nacional. Sí, hay que recordar que en inicios la primera agencia antinarcóticos que tuvo la policía, el gobierno dominicano, sí, estaba instalada dentro de la policía, que causó muchas controversias, muchos problemas, y al cabo del tiempo fue eliminada para darle paso a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que hoy conocemos como DNCD. Luego, de nuevo, en razón de que se concibió que una labor técnica especializada contra el microtráfico era necesario, vuelve y se crea una agencia dentro de la Policía Nacional que tendría como misión especial
tratar de mitigar un flagelo que iba tomando una dimensión extraordinaria en la sociedad dominicana, y era el microtráfico. Pero ¿por qué el microtráfico se convierte en un fenómeno que ha tenido un impacto tan asombroso en República Dominicana y que constituye incluso parte ya de la cultura del dominicano, como si fuera un oficio reconocido? Y esto se da en la medida en que los carteles del narcotráfico a nivel internacional, para comprometer a los operadores locales, le empiezan a pagar una parte de su servicio en especias. Sí. Si antes le daban 100,000 pesos por una ayuda para pasar, porque República Dominicana es un destino de paso hacia los grandes mercados, Estados Unidos, Europa. Si antes le daban 100,000 pesos, yo le decía, mira, yo te voy a dar 60,000 pesos en efectivo y 40,000 en especias. Entonces, eso creó, y lo estoy explicando así de manera simple y llana para que la gente lo entienda, eso creó la necesidad de establecer un mercado de drogas, sobre todo de cocaína y algunos derivados de la coca, en República Dominicana. Entonces, eso definitivamente presentó un nuevo desafío para el Estado y los diferentes gobiernos, que no fue atendido con políticas adecuadas. Hay que recordar que en algunos debates que se produjeron hace 2 o 3 años, 2 y 3 años más o menos, se hablaban de que habían 50,000 puntos de drogas en República Dominicana, y creo que un legislador, en momentos en que usted estaba ejerciendo de senador, llegó a decir que la cifra estaba cuantificada con un censo. Sí. El amigo José Laluz, también es legislador, aportó también cifras aproximadas. Sí. Todas son cifras aproximadas, porque no es cierto que usted pueda hacer un censo de los puntos de droga. Lo que sí es cierto es que los puntos de droga se convirtieron, primero, en parte de una economía sumergida con un fuerte impacto social en los barrios más pobres de República Dominicana. Oiga bien la característica. Segundo, los puntos de droga se convirtieron en ejes de política social y asistencia en los barrios. Los dueños de los puntos de droga le compraban los medicamentos a las viejitas, la lata de leche a los niños, porque era parte de una estrategia de concitar apoyo social. Que se veía lo que de hecho Pablo Escobar y todas esas cosas. Correcto. Que al día de hoy tienen muchos seguidores y gente que le agradece. Bueno, en Colombia hay urbanizaciones que fueron construidas y financiadas por Pablo Escobar. Eso no es de extrañar. Entonces, el narcotráfico, que la gente piensa que quienes están involucrados en el narcotráfico son criminales, personas que entienden que hay que matar a quien compite con ellos, no se dan cuenta que el narcotráfico es una actividad criminal que después, oiga bien, después de el comercio del petróleo, es la segunda actividad más rentable que existe sobre la faz de la tierra. De pensar que un kilo de droga puesto en la costa venezolana, puesta en la costa colombiana, cuesta $900, y puesta en New York cuesta $27,000, y puesta en Madrid cuesta 45,000 euros, y puesta en Holanda cuesta 47,000 euros. O sea, con un margen de beneficio. No hay producto que tenga ese beneficio. Que tenga ese margen de beneficio. Entonces, ellos han dedicado una parte de su beneficio a hacer labor social, porque realmente nuestros estados débiles, que no tienen presencia ni control de su territorio, porque han ido perdiendo, los gobiernos han ido perdiendo el control del territorio nacional, pues cuando usted abandona un territorio a su suerte, viene alguien y pues se convierte en el administrador de ese territorio.
Entonces, a falta de políticas sociales reales, eficientes y oportunas, el microtráfico ha ido suplantando al Estado y estableciendo su autoridad, a tal punto de que las mismas agencias de los diferentes gobiernos han tenido que postrarse a los pies del microtráfico porque ellos realmente concitan un apoyo social que es superior a la autoridad, desborda la autoridad de las agencias del Estado. Y por ende, también las agencias se ven penetradas. En República Dominicana yo lo vengo diciendo desde hace muchos años. Y usted es testigo porque trabajamos durante muchos meses en comisiones en el Congreso. El enfrentamiento con el narcotráfico no tan solo tiene que ser un enfrentamiento de persecución criminal, requiere políticas sociales, requiere que los diferentes gobiernos se dediquen a recuperar la autoridad del Estado, pero para eso hay que hacer esfuerzos. Lo que pasa está que estamos enfocados en la política clientelar de la actividad partidaria y abandonamos las políticas sociales verdaderas y oportunas hacia los sectores más depauperados. Entonces, la economía del microtráfico, oiga bien, don Adriano, la economía del microtráfico suplanta la autoridad del Estado. Y se ha convertido en una respuesta que disminuye la presión social. Pero hay algo más interesante todavía sobre unos estudios que yo estuve haciendo. República Dominicana tuvo su tasa de homicidios más alta en el año 2005. Recuerde que la tasa de homicidios llegó en el año 2005 a un pico histórico, 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto era indiscutiblemente una situación bastante difícil. Y se implementa el Plan de Seguridad Democrática en el 2012 con toda la inversión que se hizo en el Plan de Seguridad Democrática, que estaba bien formulado, pero realmente no contó con la voluntad política para sustentarse, y hay que decirlo así, y las características del Estado dominicano, donde la visión integral de múltiples abordajes de las políticas públicas no se puede realizar, porque aquí cada ministerio tiene su propia agenda. No tiene que ver nada con las políticas del Estado. Entonces, en la medida que va calando el microtráfico en los barrios, esos jóvenes que se dedicaban a arrebatar carteras, prendas en las calles, empiezan a dedicarse a la actividad del microtráfico. ¿Cuál es la principal estrategia del microtráfico? Pacificar los barrios. ¿Por qué? Porque, señores, el narcotráfico es una actividad de alta rentabilidad. Y en medio de la violencia no hay posibilidad de que el mercado se expanda y el mercado sea rentable. Pues sencillamente ellos pacificaron. Las pasadas autoridades me hablaban del éxito de las políticas de seguridad. Digo, pero no se ha hecho nada diferente. Todo ha estado concentrado en policías. Pero esa dinámica ha implicado también la penetración del microtráfico y del narcotráfico en las propias organizaciones del Estado. Muy permeables. ¿Cuántos altos oficiales de la DNCD no han sido extraditados a los Estados Unidos? Nosotros tuvimos un jefe de operaciones de la DNCD que el presidente de la DNCD lo defendía cal y canto y ya cumplió su condena en Estados Unidos, o sea, la iglesia en manos de Lutero. Porque el narcotráfico tiene poder económico. Entonces, instituciones que no tienen escrutinio. ¿Quién aquí le hace escrutinio a la DNCD para garantizar la transparencia? ¿Quién le hace escrutinio aquí a la policía para garantizar la transparencia? El hecho de que el DICAN haya sufrido una cantidad innúmera de escándalos
se debe a que la vista de los Estados Unidos, dentro de sus agencias especializadas, estaba puesta en el DICAN. Pero la policía tiene una serie de malas prácticas que definitivamente dejan mucho que desear. De hecho, yo me he atrevido a pedirle al gobierno pasado que la policía hay que intervenirla. La policía no puede administrarse ella misma. ¿Cuál es el vínculo de la policía con el Ministerio de Interior y Policía? Por ley, una ley fatídica, un vínculo administrativo. No, que el presidente es el comandante, el jefe. El presidente no tiene tiempo de ocuparse de la policía, ni tiene el expertise, ni tiene el equipo. Y al igual que la DNCD, que flota como una tumoración dentro del espectro institucional del Estado Dominicano. Entonces ahora se suprime la DICAN y se le van a transferir sus papeles, porque la ley así lo establece, sus roles a la DNCD. Ahora me pregunto yo, la DNCD tiene la cantidad de hombres, recursos y estructuras para poder enfrentar el microtráfico. Eso es una pregunta que hay que hacerse. La otra pregunta, ¿qué mecanismo de accountability, de rendición de cuentas y de garantía de transparencias vamos a instalar en la DNCD para que la DNCD no continúe? Ahora mismo hay una guerra por los puntos de droga. ¿Usted sabe por qué? No. Porque se sabían lo que venía. Entonces ahora hay que buscar protección. Y en la medida en que ese equilibrio, ese consenso que existía entre la DICAN y los agentes de los puntos de droga, en la medida que se rompe ese equilibrio, ahí viene el enfrentamiento por los puntos de droga. Y esto puede desatar una guerra barrial. ¿Por qué? Porque las cosas hay que hacerlas con un plan. El hecho de que la DNCD vaya a hacer un relevo de la DICAN, esto no es una cuestión de que se puede decretar por ley. Usted tiene que tener un plan operativo, pero también tiene que tener un plan operativo para garantizar la transparencia, porque la misma corrupción que se practicaba en la DICAN se va a practicar ahora en la DNCD. Señores, son beneficios, estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. El microtráfico genera una economía paralela, subterránea en República Dominicana, de un volumen. Yo no quiero aventurar cifras porque hay estudios que se están realizando y algunas de esas personas que han estado trabajando ese tema me han pedido discrecionalidad, pero son cifras que le pueden poner los pelos de punta a cualquier gobierno. Bueno, Daniel, pienso que ha habido una explicación muy importante para que la gente entienda por qué se ha expandido la droga, el microtráfico en República Dominicana. Está el diagnóstico. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Está el diagnóstico. Y el diagnóstico que está ahí es un diagnóstico difícil, pero que hay que enfrentarlo. Vamos a una pausa para que vengamos a hablar entonces de qué cosas deben hacerse. Estamos aquí conversando sobre el experto, experimentado profesional de lo que es la seguridad ciudadana. Y yo diría, ya por los años también experimentado en lo que es nuestro quehacer policial, de Fuerza Armada, de droga, porque Daniel Pou es una persona que ha estado trabajando en estudios, en el Congreso, el gobierno, organizaciones sociales, como consultor independiente que es Daniel, y que es una persona preocupada y siempre dispuesta para la mejoría para el país. Vamos a la pausa.
Continuamos aquí conversando con el licenciado Daniel Pou, consultor en política pública de seguridad ciudadana. Es un consultor independiente y debo decir que en ese sentido es un gran colaborador de todo lo que sea y vaya para la mejoría de nuestra seguridad y para el desarrollo económico del país. Daniel, visto lo que hay hoy, y que yo creo que la mejor descripción de lo que hay hoy, ya lo dijo usted en el primer segmento, y que hemos tenido ensayos, vamos a decir así, de organismos de control de drogas en la policía, fracasado todo, desde los 80, de que volvieron, que hemos tenido la creación con la ley 5088 de lo que es la dirección de drogas, que se creó en el momento en que lo que había era el tráfico, nada más no había microtráfico. Y que al mismo tiempo, como te dije, un organismo con una independencia que lo va a hacer mismo cometer errores, y que nosotros hemos visto que cayó preso en el 80 el jefe de droga, de la policía, que cayó preso uno del jefe de Santiago, cayó preso el jefe de Macorís en el transcurso de los años, cayó preso otra vez ahora en el pasado gobierno el jefe también del DICAN, y muchos escándalos que no se ven, pero esos escándalos también están en la dirección de droga y son tapados, diría yo, porque no se ven. Bueno. Visto ese cuadro que hay ahí, yo digo que Luis Abinader, el presidente, que a mí me gustó la decisión de eliminar el DICAN, pero para mí no deben tomar ninguna decisión hasta que no haya un estudio profundo. Yo personalmente, que tengo la experiencia de haber sido presidente de la Comisión de la Fuerza Armada de la Policía, autor de la ley orgánica, coautor de la ley de la policía, vicepresidente de esa comisión, una vasta experiencia. Le diría que él debía crear una comisión de expertos. Me atrevo a decir que debe estar Daniel, porque es de lo que yo más conozco desde el mismo Senado, y otros que tienen, para que haga un estudio de qué pasa aquí y qué hay que hacer, porque lo que se está planteando ahora es que el DICAN tenía una capacidad instalada de la policía en todo el país que no la tiene la dirección de drogas, y que, o sea, no tiene el alcance geográfico, no tiene Tampoco tiene el alcance operativo. No tiene control de nada porque es independiente. Y conocimiento del territorio. Veo también que cada periodo, a veces un mismo gobierno cambian, llegan generales amigos que no saben de eso, porque es otra cosa también, que los cambios que se dan permanentes, el que llega a aprender y cuando está aprendiendo se va. Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo digo que Abinader no debe hacer nada hasta que no tenga los estudios correspondientes, los análisis correspondientes para hacer algo. ¿Qué debe hacerse ahora ante lo que es ya la supresión del DICAN? Bueno, la supresión de DICAN es una acción que intenta paliar los niveles de descomposición que se producen dentro de la policía. Por eso yo reitero, y que lo he pedido, no en este gobierno, desde el anterior gobierno, y me ha granjeado muchas enemistades, que la policía sea intervenida, pero también la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo que pasa está que como el DICAN es más amplio, es el que tiene el contacto con los ciudadanos, los escándalos se divulgan, se dilucidan más en público, pero vaya a la DNCD a investigar muchas cosas, que ahí se van a encontrar unos nichos de poder muy bien establecidos. O sea, yo creo que sencillamente hemos cambiado de actor en términos del microtráfico, pero ambos están erosionados por los mismos vicios. Y esto no es una cuestión de hombre, porque aquí existe la idea de que tú pones un hombre serio ahí, te ayuda, él te va a mejorar, él va a buscar consenso. Pero el sistema lo cambia entonces. Pero desde que se logre más o menos una situación de equilibrio, volvemos a lo mismo. Y eso se ha demostrado, porque nosotros conocemos toda la gente que ha pasado por la DNCD. Sí. Y muchos de ellos están amigos de nosotros. Sí. Y bueno, hay que respaldarlo, vamos.
Hay una característica que sucede en República Dominicana que es interesante. Aquí se captura droga, pero no se capturan narcotraficantes. Eso es o sea, que tú captures a los dos que van en la lancha con la droga, pero ¿a quién responden esos dos individuos? Esos que están guiando la lancha. Porque los que están guiando la lancha muchas veces son pescadores que lo utilizan por su pericia en la navegación. Pero ¿son ellos realmente los actores de primera línea? No. Y en República Dominicana ya prácticamente la mayoría de los alijos de droga nunca están vinculados a personas específicas ni a empresas específicas. Eso es una de las características. Date cuenta que Estados Unidos no anuncia tanto, no da a conocer, no divulga la cantidad de droga que captura, sino los actores que están detrás de la droga. Pero yo digo a veces, Daniel, que Estados Unidos, porque nosotros estamos luchando como país, o debemos luchar para lo que es el microtráfico, que daña nuestra juventud, que daña la economía, etcétera. Pero también para que no vaya la droga a Estados Unidos ni a Europa. Y yo a veces veo que la colaboración de ellos, y esto se lo dije yo a la misma embajadora que estuvo aquí, se lo dije, mantengo buenas amistades con los agregados militares de Estados Unidos, se lo he dicho, como que la colaboración que deben dar para beneficio de ellos, para que no vayan, es muy mínima, pero también yo veo a veces que Estados Unidos no, como que coge preso los extranjeros que llegan allá, pero no los norteamericanos. No, porque ese es el problema de Estados Unidos, que es una política dual, donde quieren que nosotros destinemos los pocos recursos con que contamos a evitar que le llegue la droga a ellos. Ellos no cooperan en eso, porque ellos consideran que nosotros estamos comprometidos, y es cierto, estamos comprometidos, pero enfrentarse con el mundo criminal del narcotráfico requiere muchos recursos, y Estados Unidos en eso no ha sido lo solidario en términos suficientes para que nuestros gobiernos puedan realmente desplegar políticas idóneas, porque hoy en día se requiere mucha tecnología, mucha logística de equipos para usted poder dar al traste con el narcotráfico. Lo que sucede está que los dominicanos siempre estamos dispuestos a aplaudir con los pies lo que nos exigen los Estados Unidos. Yo particularmente creo que vamos a tener que afinar un poco esa relación bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana en materia criminal, porque no es posible que nos convertamos en los defensores de su muralla en el Caribe, de la valla que implica no traspasar los límites territoriales de Estados Unidos, y nosotros tenemos que hacer la inversión. Cuando ellos tienen en Estados Unidos un 20% prácticamente de la población norteamericana, que es el verdadero problema, y que ellos le dedican muy poco esfuerzo a resolver, que son los consumidores de drogas. Hay estudios interesantísimos que hacen proyecciones sobre el nivel de consumo de cocaína, por ejemplo, en Estados Unidos. No voy a hablar de alcohol y de metanfetamina y otras drogas. Mientras existe esa demanda, va a haber un mercado, y mientras haya un mercado, va a haber quienes lo van a producir y lo van a hacer llegar a ese mercado. Sobre todo con los niveles de rentabilidad que le explicaba al inicio del programa. De $900 a $27,000 un kilo. Claro. Un kilo. Y eso se calcula que la rentabilidad es más alta, porque una cocaína con una pureza de un 17% todavía se puede mezclar o cortar, como se dice en el argot del narcotráfico, y aún conseguir $33,000 por kilo, en vez de 27. Obviamente. Porque se dice, o algunos analistas dicen que esas sociedades grandes tienen ya una parte de su población muy dañada, digo yo, muy contagiada, y que y obligatoriamente necesitan eso. Por ejemplo, yo estuve en el Canadá y me enteré de que hay hospitales para que el consumidor, en vez de consumir por su lado y regozo morirse, va al hospital, le inyectan su droga, lo mantienen ahí, lo atienden. Es decir,
se lo suministra el mismo Estado. Dice que Estados Unidos tiene unos millones largos de personas así y que incluso están conscientes de que si no le llega la droga a esa porción de la población, le dañan la sociedad. Le desbaratan en Estados Unidos. Se habla de cerca de 70 millones, 70 millones de personas con adicción. Exactamente, que ya están adictos y sí. que necesitan y que por tanto Estados Unidos hace lo que hay que hacer, pero deja que llegue también esa paliativa para que esa gente esté tranquila. Sobre eso hay un libro, un poquito de ficción, que nos coloca en el vórtice de una hipótesis. ¿Qué sería Estados Unidos que durante 15 días, si no tuvieran sus... Que romperían Estados Unidos. Destruirían el país. Saldría el gobierno a buscar la droga para ellos. Correcto. Entonces, yo he visto, dicen que también en Estados Unidos ya hay clínicas así, por lo menos en el Canadá, sí yo la vi. Clínica específicamente para que vayan los consumidores y en vez de hacerlo por su parte, lo hacen ahí con médicos organizados para que consuman y tengan lo menor daño posible. Ahora, mientras tanto, nosotros somos los que llevamos la responsabilidad de bloquear. Y entonces Estados Unidos, que no hace nada por su sociedad, nos cataloga. A nosotros, o sea, por Dios, como un país que actúa de manera inmoral frente a su responsabilidad social, no puede catalogar a nosotros. Y lo peor es que los políticos dominicanos se prestan a convertirse en súcubos de Estados Unidos frente a esa actitud tan poco responsable. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo bastante claro. Yo particularmente digo que el tema de la seguridad es un tema en República Dominicana de voluntad política, en todos los aspectos. Y eso también está sumamente vinculado a las políticas sociales. Quien piense que va a resolver el problema de la violencia sistémica que tenemos en República Dominicana, que de acuerdo a algunos estudios que han aflorado, está muy vinculada al consumo de sustancias prohibidas. Esa violencia que a veces tú dices, ¿cómo es que un hombre viene y mata al esposo y mata a toda la familia? Y se mata a él también. Y se mata a él. O sea, se ha visto que con la visión punitiva no se va a evitar eso. No se va a evitar eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Verdaderas políticas sociales. Una vez le preguntó una periodista que sacó de su ecuanimidad al presidente Danilo Medina, ¿y qué vamos a hacer con los feminicidios? ¿Qué vamos a hacer con la violencia doméstica? Y el presidente Danilo Medina, que al parecer no contaba con asesores que le edificaran sobre la situación, respondió que él no tenía un policía para ponerlo en cada casa de familia. Es que justamente esa función no es de la policía. No, esa función de la sociedad, de la familia y la sociedad. Pero fundamentada en políticas sociales. Correcto. En políticas sociales. Bueno, vamos a otro paso con su permiso, Daniel. Aquí estamos conversando con el consultor en política de seguridad ciudadana, politólogo. Hay que reiterar siempre que es un consultor independiente, si no tiene dependencia de sectores, y al mismo tiempo con mucha voluntad de Daniel en aportar al país a la seguridad ciudadana y en otros temas. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando en Digital 15 y en Telemicro Internacional con el experto en política de seguridad ciudadana, politólogo
y un gran estudioso de la sociedad dominicana, Daniel Pou. Daniel, cuando se tomó la decisión en el gobierno de Balaguer de nombrar a Pérez y Pérez en la policía, a propósito de que acaba de fallecer, esos 28 días que estuvo ahí, yo lo vi todos los días, nos veíamos en la marquesina, hablábamos muchísimo. Y cuando él entró, él fue y agarró a Florian preso. Entonces, a él se puso con una misión política en el momento, con el Frente Patriótico, Sí. que le ejerció lo que se le pidió, lo hizo. ¿Qué pasó? Que como yo le pregunté a él, cuando él agarró preso él mismo, él cogió pan de Balaguer. Y me dice, no, yo lo agarré porque a mí me daba pena que cada vez que iba la policía o la dirección de droga a buscarlo, cuando salían de aquí ya él sabía, porque tenía contacto con todo ellos adentro. Yo no se lo voy a entregar así, se lo voy a entregar públicamente. Y hice una rueda de prensa, después que habló con Balaguer, entregó a Florian, pero lo entregó la gente, todo el mundo sabiendo que ya lo agarró preso. Lo que quiero decir es que en esos organismos, tanto en el DICAN como en la dirección de droga, está minada por los mismos traficantes, narcotraficantes. Es decir, que ellos saben qué se va a hacer y yo creo que dominan hasta algunas áreas y pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, yo tengo un primo que fue policía en la época con Descartes Pérez y un día fue de papá, en aquellos años, le dijo, yo vengo a consultar a usted porque antier, el policía más amigo mío que trabajamos juntos ahí, en antinarcóticos, me dijo a mí que él sabía de una droga que entraba de Colombia y que se dio cuenta. Y él fue ayer, dice él, y se lo dijo a sus superiores y esta mañana amaneció muerto. Matan al policía que sabía y que incluso de manera sana se lo dijo a sus superiores. ¿Y qué yo debo hacer? Entonces papá, que era un guardia viejo, le dijo, bueno, ya mataron ese. Si tú haces lo mismo, también te matan. Si nadie sabe que él habló contigo, quédate tranquilo. Se quedó tranquilo y ahí está vivo el primo mío. Es decir, al policía que denunció la droga que venía, lo mataron dentro del mismo organismo, los que estaban ahí. Es decir, lo que yo quiero decirle es, tenemos una policía, que ya te lo he dicho, y una dirección de droga con problemas adentro. ¿Qué hay que hacer con esa dirección de droga? Porque ahora mismo debe extenderse. Por ejemplo, yo estuve trabajando, Daniel, con un proyecto de ley con Cifrido, después que salió que estaba en el DNI, que él me decía eso mismo, que la dirección de droga, para él la dirección de droga es un mecanismo hecho para lo que había a final de los 80. No está hecho para ahora. ¿Qué habría que hacer ahora ya con la salida del DICAN? Mira, lo primero es que la Dirección Nacional de Drogas requiere por lo menos 3 niveles de control. 1 interno y 2 externos. En todas las partes del mundo, las agencias de drogas tienen una serie de mecanismos que se encargan de escrutar todo el desempeño, toda la actividad que generan ellas. Hay algo que es importante. Una agencia antidrogas no puede tener tantos niveles de discrecionalidad como tiene la DNCD, al igual que la policía. Y un aspecto fundamental es que, aunque yo sé que eso ha disgustado a mucha gente, la DNCD tiene que ir bajo una autoridad competente, que tenga la autoridad política. Por ejemplo, como es un organismo de política criminal, de persecución, debe de ir a la Procuraduría General de la República. Debe de estar bajo la tutela de la Procuraduría General de la República. La DNCD no puede bastante hacer. Y ese título del presidente de la DNCD, señor, eso es un puesto de director. Es que así que dice la ley, se han puesto presidentes. Sí, pero sí, porque aquí todo el mundo quiere ser presidente de algo, o sea, eso lo sabemos. No, y si lo peor es que se creen, compiten con la imagen y con la figura del presidente de la República. Entonces, yo lo que creo es que la DNCD hay que hacerle no una labor de reforma, sino de reingeniería.
instalando niveles de control que garanticen la transparencia, pero no niveles de control de ellos, o sea, endógenos de ellos, sino externos. Y hay que darle participación a la sociedad en estos niveles de control, porque esto es otro tema fundamental. Aquí el ser ciudadano es sencillamente un instrumento que cada 4 años va a votar por alguien. El ciudadano tiene que participar de las políticas públicas, del diseño, de la implementación, de los controles. No se puede quedar al margen como se quedan. Claro. Y la otra cosa, sobre todo, la mayoría de nuestros gobiernos pone en manos de personas que no tienen ningún expertise, que no tienen ningún background que lo avale, pone personas que en su vida, en posiciones, que tienen que tomar decisiones que ellos no manejan. Aquí todo el mundo, la consigna de todo el mundo es que se haga cumplir la ley, sí, pero lo que tiene que hacer cumplir la ley, justamente en el fondo no están de acuerdo con la ley o son disfuncionales con relación a la ley. Sí. Mira, esto yo creo que incluso muchos de estos aspectos ya están sobrediagnosticados en este país. Lo que sucede está que, claro, la realidad va cambiando, los tipos penales van también transformándose, hay que actualizarse, pero, señores, definitivamente con políticas cosméticas, con reformas cosméticas, no vamos a llegar a ningún lado. Usted puede hacer la ley más bonita del mundo, pero si no tiene las políticas, porque eso es otro tema. Sí. Aquí todo el mundo cree que es con leyes, es con políticas, porque la política es el escalpelo, la política es lo que permite transformar la realidad. Esa es la ejecución, la ley es algo, un marco que se hace. Lo normativo, sí. Lo normativo. Pues mira, la ley, por ejemplo, de la Fuerza Armada, cuando la hicimos, se hizo para, por ejemplo, cada vez que el presidente asciende 1, se retira 3. No se cumplió nunca. No entonces, no hace para que la ley no se hace. Entonces, la ley, como usted dice, se hace un marco, pero si no están las políticas que deben estar. Este es el único país del mundo. Bueno, quizá otros países de América Latina también tendrán los mismos vicios, donde se hace la ley primero que la política. Porque la ley es el marco de legitimidad de la política. Pero usted no puede hacer la ley cuando usted no sabe lo que usted quiere lograr. Sí. Y por qué vías los va a lograr. Lo va a lograr. O sea, porque lo que buscamos es la formalidad, no el resultado. No, yo como especialista en políticas públicas, a mí no me hable de ley, háblame de política. La ley, bueno, el marco de legitimidad, que la política no transgreda la Constitución, no viole las leyes adjetivas. Hay veces que hay que modificar las leyes para poder implementar políticas que observe la garantía de los derechos fundamentales, todo eso sí. Pero vamos a hacer políticas de verdad. Y las políticas están constituidas por programas. Y los programas son a corto, mediano y largo plazo. Y los programas tienen que ser monitoreados por auditores para comprobar que se están logrando los resultados perseguidos. Y esos programas, pues, tienen que irse ajustando o reajustando en la medida que usted lo implementa. Y hay que darle participación a la ciudadanía. Un programa de una política pública, si se convierte en una cultura ciudadana, es un éxito. Pero si la ciudadanía no lo hace suyo, no lo introyecta, difícilmente pueda ser exitoso. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, Daniel, viendo eso, que las políticas que se elaboren a los fines de disminuir el consumo y de atacar el mal, deben ser políticas que la sociedad dominicana se sienta comprometido con ella y también colabore. Claro. Y hay que restablecer las alianzas entre la policía y la ciudadanía, entre la DNCD y la ciudadanía, que no se vean las agencias aisladas y como opresores o potenciales
amenazas para el ciudadano. Aquí el ciudadano percibe la DNCD como una amenaza, percibe a la policía como una amenaza, pero eso tiene sus raíces y tiene sus explicaciones. Lo que sucede está que tenemos la visión autoritaria de que el ciudadano tiene que tenerle miedo a la policía, no ser su aliado, y que el ciudadano tiene que tenerle miedo al agente de la DNCD. Una vez yo escuché a un agente de la DNCD amenazando a una persona, diciéndole, yo te implanto droga y te hago... O sea, sencillamente, oye, por eso sencillamente hay que desarraigarlo de la institución. Sí. O sea, ese tipo de situaciones. Aquí ha habido denuncias de muchos sectores de la ciudad, donde incluso por temas hasta pasionales a gente de la DNCD le han implantado drogas a determinadas personas. Bueno, yo vi un caso una vez que se dilucidó en las redes sociales, que todo era evidente, que había un problema de conflicto pasional por una dama entre un ciudadano y un agente de la DNCD. ¿Sabes, Daniel, que ha habido, hay opiniones de a quién debe pertenecer la dirección de drogas, porque todos los organismos, todas las instituciones están adscritas a un ministerio. Eso es la normalidad. Eso está establecido en la Constitución. Correcto. Entonces, la dirección de drogas, como usted dijo, es un organismo que hace lo que quiera y que no depende, y que nada más habla con el presidente. Flotante. Flotante. Entonces, hay una opinión socorrida de que pertenezca a la Procuraduría. Bueno, usted lo decía. Yo he pensado, y lanzo la idea, de que como por la misma característica de la DNCD, que puede hacer cosas incluso hasta eso de implantar muchas cosas, que en vez de la Procuraduría pudiera tener un consejo para que el que no ve uno ve el otro, y que sea adscrita al Ministerio de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada se ha mantenido un poquito más alejada, diría yo, de alguna cosa, y que cuando haga algo, que lo que haga la dirección de drogas sea calificado por el Ministerio Público. Pero si está dentro del Ministerio Público, ya todo lo que hace la dirección de drogas lo está haciendo un organismo del Ministerio Público. Es decir, no deja una sola instancia, diría yo. A mí no me gustaría involucrar a las Fuerzas Armadas en la política criminal. Eso es muy peligroso, porque eso puede convertirse en una tendencia donde se militarice la política criminal. De hecho, hay una propuesta que en estos días me la refrescó un amigo, de que en República Dominicana debería crearse un Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Interior y Policía se ha convertido en un ministerio de recaudación. Sí. No tiene la capacidad orgánica. No hay política para eso ahí. Para diseñar políticas públicas. Entonces, podría crearse un Ministerio de Seguridad Pública y dentro de ese ministerio, pues, dedicar una parte a la persecución criminal e inscribir a la DNCD, hacerla migrar a ese ministerio. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hemos tenido aquí la conversación importantísima en Desafío del politólogo, consultor en política de seguridad ciudadana, y yo diría del sociólogo también, porque es el gran conocedor de la sociedad, Daniel Pou. Esta ha sido una conversación a propósito de la eliminación de DICAN, a propósito de las limitaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas y a propósito de la importancia de profundizar con políticas estudiadas y elaboradas de lo que es la seguridad ciudadana. Ha sido un placer haber estado aquí en Desafío con ustedes. Nos veremos mañana. En lo que le corresponde a la fuerza del pueblo, como parte de esa financiación pública a los partidos políticos, resulta que la propia ley establece que el cálculo se hace sobre la base de la última elección. ¿Cuál ha sido la última elección? La que tiene que ver con la presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y Ultramar. La municipal fue en marzo, por tanto no se computa para fines de financiación porque fue un proceso electoral anterior a la última elección.
Cuando se calcula para la Fuerza del Pueblo sus resultados en lo presidencial, senatorial, Cámara de Diputados y ultramar, resulta que tenemos el 5,66% de los votos. Por tanto, la Fuerza del Pueblo califica como partido mayoritario en la distribución de los votos establecidos